Saludos, saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Por fin llegó el momento. Sí. Buenas tardes amigos de Café y Justicia, ¿cómo se encuentran? Esperemos que se encuentren el día de hoy, que se encuentren mejor, ¿verdad? Viendo el programa de Café y Justicia. Yo espero que puedan tomarse un cafecito. En esta edición tenemos un tema explosivo. Ay, sí. Lo único que tenemos que lamentar, la presencia de la ausencia, perdón, de Gerson, el día de hoy, que no nos va a acompañar. Pero tenemos a Guadalupe y yo conversando sobre un tema muy interesante y que me parece que se da de mucho provecho, especialmente para aquellas personas que no son necesariamente abogados, que hay muchas dudas en sentido general con relación a las medidas de coerción. Dime, Guadalupe, que vamos a conversar sobre eso. Bueno, las medidas de coerción, como todos ustedes saben, es cuando un ciudadano interpreta que tiene un problema, una interacción con el sistema de justicia, lo metieron preso y le cantaron 3 meses. De ahí para allá que vamos a hablar. Exacto. Lo interesante de este programa va a ser también que las personas van a poder comprender que la prisión preventiva no es la única medida de coerción. Vamos a ver exactamente en qué consiste la prisión preventiva, los tipos de medidas, en cuál caso exactamente tiene que imponerse o no una medida de coerción, para que la gente entienda, porque normalmente la gente entiende que si someten a una persona, lo meten preso, como decimos, y un juez no le da 3 meses de prisión preventiva, como que no hay caso. Bueno, hay muchos mitos en relación a las medidas de coerción. Los ciudadanos que no tienen conocimiento de la ley penal o del proceso penal pueden interpretar también que si le imponen 3 meses a una persona, se está realizando una injusticia porque, caramba, mató a una persona, ¿cómo le van a poner solo 3 meses? O en el caso aunque de que si mata a una persona deberían darle 3 meses, no me decirte. Dependiendo, porque hay como que hay poca justificación para que no den prisión preventiva. Bueno, ciertamente, cuando nosotros vemos esta clase de casos y no nos ocurre a nosotros, sino a otra persona, siempre esperamos que se haga justicia, que se imponga la máxima, que se haga, por ejemplo, lo máximo que la ley exige. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un familiar envuelto en una investigación, porque en ese primer momento lo que hablamos es que a una persona le van a imponer un mecanismo de control para que, como se está iniciando un proceso, la persona puede estar atada al proceso. No, las medidas de coerción no son penas por anticipado. Y la gente cree que sí, que... Vamos a ver defensor entonces. Ay, Dios mío, qué problema. ¿Hay Sí. casos sin prisión preventiva? Explíqueme por qué. Claro que sí. Al momento de que una persona es identificada de la comisión de un hecho, que apenas está iniciándose su investigación, lo natural es que la persona sea puesta en las manos de un juez en un tiempo menor de 48 horas, que es lo que establece tanto la Constitución como el Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que esos medios probatorios, porque ahí no es ni siquiera una prueba, sino que son vínculos mínimos que hagan pensar que la persona tiene que ver con el delito. Entonces van a donde un juez, el juez de la atención permanente, para que evalúe, dependiendo de los vínculos que tengan, los medios de prueba y también los presupuestos, que son los documentos de arraigo, para observar cuáles serían o no los peligros de fuga de esa persona. También depende del tipo de hecho que se está investigando. Por ejemplo, un robo, un supuesto robo agravado o un robo sencillo, no tiene que ver directamente con una pena tan grave como la que sería un supuesto homicidio, un asesinato o delitos que conlleven penas más fuertes. Entonces, las medidas de coerción vendrían a ser esos mecanismos para asegurar que ese ciudadano, mientras dure la investigación, esté atado al procedimiento. Hay casos en los que se prescinden, o sea, que no es necesario imponer medidas tan drásticas, y hasta otros casos que no ameritan ni siquiera la imposición de medidas. ¿Usted sabe eso? Sí, claro que sí. Como abogado yo sé que hay casos que no necesitan. Pero bueno, es una pregunta retórica, porque realmente la comunidad y también la sociedad deben entender que si no existen, por ejemplo, vínculos suficientes... ¿O tú crees que el Ministerio Público siempre pide medidas de coerción en todo? Bueno, siempre pide prisión, déjenme decirle. Yo creo que... Depende del fiscal, déjame decir. Depende del fiscal. Bueno, a mí me han tocado unos fiscales muy fuertes. A mí en mi caso, yo sé por lo menos
casos que me tocaba investigar, yo juego un poquito con ese tema de ver realmente en qué caso se aplica o no la prisión preventiva. Sin embargo, no todo el mundo es tan objetivo. Se lo ha perdido entonces usted, que no lo ha tocado Bueno, conmigo. pero imagínese de un usted caso si no me ponen. un caso ya yo investigado. No es por nada, pero yo no recuerdo que tú me hayas pedido otra cosa que no fuera prisión. Bueno, pues tú tienes, déjame decirte que tienes muy mala memoria. Yo estoy hablando de los casos que me ha tocado a mí investigar, porque yo pudiera tener autonomía de decisión sobre los casos que yo he investigado, pero los casos que investigan mis compañeros, si mi compañero pide prisión preventiva, yo tengo que pelearla. Por un tema de la unidad de actuaciones que tiene el Ministerio Público, y un fiscal no pudiera como variar ligeramente el petitorio que ya otro fiscal le ha colocado en la solicitud. Sin embargo, ¿qué pasa con el principio de objetividad que debe de tener el Ministerio Bueno, Público? para ese fiscal en ese caso es objetivo que se le imponga prisión preventiva. Bueno, no Lo que pasa es sé. que la objetividad es un tema, parece, de percepción, dependiendo cómo lo Percepción, de que perciba todos uno piden prisión. o cómo lo perciba otro. Yo siento... Pero lo importante, Sí. A ver. no se lleven siempre de Guadalupe, que si por allá afuera duran todo. Libertad para los presos, para todos, para todos. Pero sí, realmente en buen derecho, lo correcto es que cada persona, y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, todas las personas tienen derecho a ir en su proceso en libertad. La libertad es la regla. De hecho, las medidas de coerción hasta la visita periódica es excepcional, todo es excepcional. Y solamente proceden cuando debe advertirse como un riesgo de fuga. O sea, de forma llana, cuando se entiende que la persona pueda fugarse, pueda escaparse del proceso. Pero yo te voy a decir, esa es la idea. según el Macula Pedra, porque si usted le están acusando de un homicidio agravado, con asociación de malhechores, con el uso de armas, a ustedes le dan una brechita por ahí. Objetivamente, ¿usted cree que usted no va a coger una yola? Sí, por esa razón, en ese tipo de casos, pareciera ser que la única medida de coerción que puede garantizar la comparecencia del procesado durante la investigación o el proceso es con la prisión preventiva. Pero la gente es importante que entienda que hay cierto tipo de medidas, la garantía económica, ¿Dónde está la eso? fianza. Porque usted me está hablando, No, pero no. usted es abogado, pero mencióneme aunque sea un artículo, caramba. Sorpréndame. Un día sorpréndame. El 226 del Código Procesal Penal, no creo que la gente se lo lea, pero bueno, el 226 del Código Procesal Penal habla de 7 medidas. Entre ellas la garantía económica, visita periódica, impedimento de salida. También está el arresto domiciliario, cuidado y vigilancia de una persona. Son diferentes tipos de medidas. Y es importante que la gente entienda por qué las medidas no son una pena. Ay, no. O sea, ¿por qué las medidas de coerción no son una pena? Las Eso es personas, importante. mira, la sociedad quiere que le canten y que le den la pena desde el primer día, de que usted lo agarren de una vez quincán, que bajen el mallete y ¡fua! 30 años. Entonces, la naturaleza de las medidas de coerción no es darle por adelantado una pena cuando todavía usted no tiene un acto conclusivo, una investigación terminada. No es como los Estados Unidos, que cuando ya te apresan, te tienen, vamos a decir así, un tiempo acostado en tu casa, 3 años, 4 años, esperando que tú hagas y deshagas para echarte el guante. Aquí hacemos eso también, depende del delito. Dependiendo, pero la mayoría de las investigaciones, lamentablemente, por los recursos del mismo personal, muchas veces el Ministerio Público no cuenta con toda la cantidad de fiscales necesarios o con todo el tipo de mecanismos para poder obtener investigaciones completas desde el día 1. Hay que ser objetivo. Ahora, el deber ser es todos los días, ¿verdad que sí? Llegar a ese estándar donde ese Ministerio Público tenga o cuente con mejores facilidades para obtener una mejor investigación. Sin embargo, la realidad es otra, y usted lo sabe. Lo que yo sé realmente es que eso ha mejorado muchísimo, porque Sí. las pruebas son esas operaciones que se realizan hoy en día, que son una prueba de que se hace una investigación previa y que básicamente se practican los allanamientos que se realizan, ya que aún se tiene la mayoría de televidencia recolectada. Y básicamente para salir a arrestar y para salir a someter. O sea que el Ministerio Público como institución ha hecho conciencia de ese tipo de casos, y la investigación está ahora mismo, se hace más estratégica. Y tiene mucho que ver con la formación especializada de los fiscales. Hace falta muchísimos fiscales, Ahora. sí. Pero realmente creo que eso se ha mejorado. Pero el punto Sí. acá, ¿por qué que la gente entienda, verdad, de que, como tú decías, que la medida de coerción no es una pena, que no es que se presente una persona para medida de coerción para que se le sancione? Porque, por ejemplo, si presentamos a alguien por homicidio, sabemos que la pena del homicidio no son 3 meses. No. El objetivo nunca debe ser que le pongan 3 meses de prisión a una persona por un homicidio. La pena de un homicidio va entre 3 a 20 años. Entonces, cualquier medida, su finalidad principalísima es que se garantiza que el imputado esté presente en las audiencias. Eso es lo que la gente tiene que entender.
El hecho de que a usted no le pongan prisión preventiva por su caso no significa que no tiene caso. Pueden condenarlo en el juicio y luego la sentencia se ejecuta. Hay casos de homicidio, robo agravado, que la gente va en Los de libertad. violencia intrafamiliar, que son todo un caos, porque tenemos situaciones, en casos de violencia intrafamiliar, muchas veces la víctima realizan una denuncia, abandonan el caso, vuelven con su agresor. El agresor entiende que porque se juntó con la dama o la persona que le impone ese tipo de denuncia, ya todo está bien. Sin embargo, el proceso va caminando, hay un proceso de investigación, se presenta un acto conclusivo y hasta se le cita a la persona. Y llega el momento de que lo citan para una audiencia preliminar y dicen, pero ya yo terminé ese caso, ¿y qué es lo que están embromando? Y luego viene la indeseable rebeldía, que es no cuando la persona deja de firmar. Quedan rebeldes porque sus abogados no le dicen. No le explican. No le explican en verdad Pero que a los para 6 que eso debe de estamos seguir aquí. firmando y yendo a las audiencias. Claro que sí, para eso estamos aquí, porque la persona entenderá, pero venga acá, licenciada, pero yo nunca dejé de firmar, ¿por qué me ponen una rebeldía? Bueno, es que la rebeldía surge cuando usted lo citan para una audiencia preliminar y usted no va legalmente estando citado, y para la justicia eso es una distracción, y la rebeldía significa una orden de arresto y la ejecución de esa garantía que con mucho esfuerzo usted pagó, ya eso pasa a las arcas del Estado y no hay devolución ahí. Ese punto que tú tocas es muy interesante, porque hay mucha gente que entiende que cuando paga una garantía económica por un proceso pierde ese dinero, o que el Estado se queda con él, o que usted está pagando por su libertad. Esa no es la idea. Usted no está pagando por su libertad. La garantía, como su nombre lo dice, significa que usted vaya a las audiencias porque usted quiere recuperar ese dinero. Y al final del proceso, ya sea que usted lo condenen o que lo descarguen o que el caso se extinga, cualquier solución que tenga, usted puede solicitar su dinerito. Claro. Hay mucho, pues quizá hayan millones de pesos en las instituciones que manejan este tipo de recursos que no han sido reclamados, precisamente por muchos imputados que abandonan garantías de 50, 80 mil, 100 mil, 20 mil, 30 mil pesos, y que es un dinero que tienen ahí, que es de ellos, que le pertenece y que le pueden solicitar la devolución. Eso es importante. Sus garantías económicas, ese dinero es ustedes, no del Ministerio Público, es de ustedes. Cuando ustedes culminen su proceso, pueden solicitar su dinero. Ahora tienen que cuidarla, porque si usted lo citan y no va, hasta ahí llegó. La pierde con la rebeldía. Ahora, volvamos a las medidas de coerción. El artículo 222 del Código Procesal Penal nos habla de la medida de coerción y su finalidad. Aparte de tener resguardado la asistencia, vamos a decirlo así, de ese imputado a todos los actos del proceso, también busca salvaguardar la prueba, o sea que ese imputado no vaya a desaparecer esa evidencia, y también busca salvaguardar la víctima de los procesos para que esa persona que está siendo investigado no amedrente, no amenace, no persiga a esa víctima del proceso. Ahora bien, eso es el concepto de la medida de coerción. Y sobre las medidas, como así dicho el magistrado, hay 7 diferentes medidas. Ahora, los jueces, al momento de imponerla... La prisión es la que menos se aplica, a diferencia de lo que dicen los defensores. Es un tema importante, porque es como... Yo creo que hay una propaganda demagoga con relación a ese tema. Ustedes solamente piden eso. No. Se dice que la mayoría de los que están sometidos están presos preventivos. Bueno, usted maneja... Es importante que la gente sepa que eso no es así, porque yo manejo estadística. Eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, de cada 10 personas que van al palacio para medida, ¿cuántas personas se quedan presas? Aproximadamente 2 o 3 personas. Te pongo el ejemplo de hoy. Hoy yo tuve como algunas 8 medidas de coerción aproximadamente. Se conocieron como 3, de las 3, 2 se fueron con garantía económica y solamente 1 se fue con prisión preventiva. Ahora, ¿cuáles son los indicativos? Incluso había uno que no tenía ni arraigo y como quiera se le impuso garantía económica. Okay. O sea que la prisión preventiva realmente se aplica de